Bueno, en este video vamos a ver lo que son los temas de leyes de Newton, peso y masa y fuerzas. ¿Qué las fuerzas están dentro de las leyes de Newton? Primero vamos a ver algunos conceptos, por ejemplo el concepto de peso, qué es el peso, qué es la masa y qué es la fuerza. Cuando hablamos de peso estamos hablando de que hay una influencia hacia abajo de los objetos, porque en el peso está incluida la gravedad. Entonces, como en el peso está incluida la gravedad, podemos decir que hay una influencia hacia abajo por la atracción de esta fuerza gravitatoria. Recordemos que en el planeta Tierra, en el núcleo de la Tierra, se encuentran grandes cantidades de hierro y eso le adjudica a la Tierra características de imán. Por lo tanto, vivimos en un enorme imán. Y por eso es que los objetos se nos caen, ¿verdad? Por ejemplo, este lapicero se me cae, se me puede caer este libro, se me puede caer el celular. Y eso es debido a la fuerza de atracción gravitatoria, o sea, debido a la gravedad. En el planeta Tierra la gravedad tiene un valor y el valor es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. El peso tiene una fórmula, ¿verdad? Y la fórmula del peso es masa por gravedad. ¿Por qué masa? Porque la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ese es el concepto de la masa, la cantidad de materia. O sea, por ejemplo, la cantidad de materia que tiene este lápiz, de que está formado, ¿verdad? Esa cantidad de materia le llamamos masa. Y cuando incluimos la gravedad, ya no hablamos de masa, sino que hablamos de peso. Por eso los objetos se nos llegan a caer por la influencia de la gravedad. Esa es la diferencia entre peso y masa. La masa, las unidades de medida son en kilogramos. La masa nunca va a cambiar, la masa es la misma en cualquier parte. El peso sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque el peso depende de la gravedad. Entonces, dependiendo del astro donde esté el objeto, así va a cambiar el peso. Por ejemplo, en la luna, la gravedad de la luna es de 1,62. Entonces, el peso de este lapicero va a ser diferente en la luna que en el planeta Tierra. Entonces, el peso podemos decir que es un vector, mientras que la masa es un escalar. El peso, ¿cuáles son las unidades de medida del peso? Son en newtons. ¿Por qué en newtons? Porque se le adjudica al científico Isaac Newton, que fue el que dio características importantes acerca del peso, ¿verdad? Ese videíto que sale de que estaba sentado en un árbol y le cayó una manzana y de ahí adjudicó el nombre de peso. Sí, este científico dio aportes súper importantes. De hecho, él fue el que descubrió lo que es el peso. Por lo tanto, las unidades de medida del peso van a ser en newtons. Y la letra de newtons va a ser en mayúscula debido a que es el apellido del científico, ¿verdad? Entonces, por eso es que se escribe en mayúscula. ¿Qué es la fuerza? La fuerza, ya ahí estamos hablando de movimientos horizontales. Vean que cuando hablamos del peso, el peso son movimientos verticales, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de la fuerza, como son movimientos horizontales, entonces vamos a incluir siempre la masa, pero ya no le vamos a llamar gravedad, sino que le vamos a llamar aceleración. Entonces, vean la diferencia de la fórmula del peso a la fórmula de la masa, perdón, de la fuerza, donde la masa se va a multiplicar por la aceleración y en el peso la masa se va a multiplicar por la gravedad. Esa es la diferencia entre la fórmula de peso y de fuerza. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de fuerzas, hablamos de movimientos horizontales y cuando hablamos de peso, hablamos de movimientos verticales.
Ok, hay tres leyes súper importantes que son las leyes de Newton. La primera ley se llama ley de la inercia y es la tendencia de un cuerpo a conservar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme mientras ninguna fuerza externa actúe sobre él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que un objeto va a estar quedito, ¿verdad? Por ejemplo, este lapicero va a estar ahí quedito a no ser de que yo aplique una fuerza externa y lo mueva, ¿verdad? Esa es la ley de la inercia. Y vean qué interesante lo que dice que al final dice, cuanto mayor sea la masa, mayor será la inercia, porque es más difícil cambiar su estado de reposo o de movimiento. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Empujar este lapicero o empujar esta botella? ¿Verdad? Es más fácil empujar el lapicero. ¿Por qué? Porque tiene menor masa. En cambio, vean que esta botella sí hay que aplicarle un poco más de fuerza porque la masa es mayor. Entonces aquí lo que quiere decir es que en cuanto mayor sea la masa, mayor será la inercia, o sea, va a tender más al estado de reposo, ¿verdad? En el caso de que esté en un movimiento uniforme, va a tender más a ese estado, ¿verdad? O sea, en otras palabras, van a ser directamente proporcionales, ¿verdad? La inercia y la masa. Luego está la segunda ley de Newton, que la segunda ley de Newton es la ley de la fuerza y aceleración, en la cual dice que la aceleración de un cuerpo experimenta es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente a la masa del cuerpo. Entonces aquí lo que quiere decir es que a mayor masa va a haber menor aceleración. Y la fórmula que se utiliza en la segunda ley de Newton va a ser fuerza es igual a masa por aceleración, donde a mayor masa va a haber menor aceleración. Lo que quiere decir eso es que la masa va a ser inversamente proporcional a la aceleración. Cuando hablamos de inversamente proporcional es que si yo tengo un objeto con mucha masa, la aceleración provocada va a ser menor al aplicarle una fuerza. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga esta botella que tiene más masa, ¿verdad? A que yo tenga este lapicero. Entonces yo le aplico una fuerza al lapicero y el lapicero fácil se va a mover porque la masa va a ser menor. Mientras esta botella, la masa es mayor, entonces va a costar moverlo. Por lo tanto, la aceleración que yo voy a provocar o el movimiento que yo voy a provocar del cambio de la velocidad de este objeto en un tiempo determinado va a ser menor. Por eso, cuando hablamos de inversamente proporcional, hablamos de eso, que cuando uno aumenta, la otra disminuye. Esa sería la segunda ley de Newton. Luego tenemos la tercera ley de Newton, que es la ley de la acción-reacción. La ley de la acción-reacción dice que cuando dos cuerpos se ponen en contacto, las fuerzas de atracción son siempre de igual magnitud, pero de dirección opuesta y actúan sobre cuerpos diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que la fuerza de acción va a ser opuesta a la fuerza de la reacción. Por ejemplo, veamos acá. Vean que este señor está empujando este armario, ¿verdad? Está aplicando una acción, pero va a haber una reacción que es la contraria, que está aplicándose del objeto hacia el señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que él tiene que aplicar una cierta fuerza para poder mover este objeto, ¿verdad? Porque hay una contraria que le está haciendo la reacción. Por eso se llama ley de acción-reacción. Vean, por ejemplo, aquí, estas escaleras están apoyadas aquí en este muro. Las escaleras están haciendo una fuerza, ¿verdad? O están aplicando una fuerza y el muro una reacción, que sería lo contrario, ¿verdad? Luego está este resorte, donde hay una persona que lo está estirando, está aplicando una fuerza o una acción, ¿verdad? Pero el resorte automáticamente está ejerciendo una reacción en sentido contrario. Entonces ahí podemos decir que hay una acción y una reacción.
Esas serían entonces las 3 leyes de Newton. Ahora sí, vamos a ver lo que es ejercicios del peso. Aquí muy sencillo, aplicamos la fórmula del peso, que es igual a la masa por la gravedad, y dice que la masa de un joven es de 40 kilogramos y me están preguntando por el peso. Entonces utilizamos la fórmula del peso, que es igual a la masa por la gravedad, y agarramos la masa, que recordemos que la masa siempre se va a dar en kilogramos, y la gravedad, que sería la gravedad de la Tierra, multiplicamos ambas y me va a dar el peso. Recordemos que el peso va a ser en newtons, esas son las unidades de medida. Luego vamos a ver este otro ejercicio. Este otro ejercicio, igual me dicen que hay una fuerza de 800 newtons, vean que la fuerza también se da en newtons, igual que el peso. Dice que se aplica a un cuerpo de 15 kilogramos de masa que se encuentra en reposo. Suponga que no hay fricción, eso es muy importante. Cuando no hay fricción no vamos a considerarla. Y me están diciendo que encuentre su aceleración. Entonces vean que aquí me están dando la fuerza. Si me están dando la fuerza, yo utilizo la fórmula de la fuerza igual a masa por aceleración, que fue la que ya expliqué anteriormente. Colocamos los datos, la fuerza son 800 newtons, la masa son 15 kilogramos y la aceleración es lo que me están preguntando. Entonces, vean que como me están preguntando por la aceleración, yo debo realizar un despeje, paso la masa a dividir y me quedaría fuerza sobre masa igual a aceleración. Eso es un despeje sencillo, recuerden que todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Y una vez que despejo la aceleración, sustituyo los valores, que en este caso la fuerza serían 800 y la masa serían 15 kilogramos, para que me dé la aceleración respectiva. Recordemos que las unidades de medida de la aceleración son en metros sobre segundos al cuadrado. Bien, vamos a ver estos problemas de fuerzas utilizando bloques. Dice, encuentre en cada caso la aceleración que experimenta el cuerpo, sabiendo que la masa en todos los casos es de 10 kilogramos y cada una de las fuerzas tiene un valor de 10. Cuando veamos bloques de esta manera, cada una de las rayitas van a ser las fuerzas aplicadas en un bloque. Cuando hablamos de un bloque puede ser una mesa, un escritorio, ¿verdad? Una silla, qué sé yo. Ustedes imagínense en el objeto. Y cuando veamos las flechas son fuerzas que se están aplicando, ¿verdad? Por ejemplo, en estos casos alguien está jalando y alguien está jalando por acá, ¿verdad? O algún objeto o algo está jalando lo que está en el centro. En este caso alguien lo está empujando y en este caso alguien lo está jalando igual, ¿verdad? Vean que dependiendo de la dirección para donde vayan las flechas, así se está produciendo la fuerza ejercida sobre el objeto. Entonces sí debemos de considerar la dirección hacia donde se muevan las flechas. Ok, entonces me está diciendo que cada una de las fuerzas tiene un valor de 10 newtons. Vamos a darle un valor a cada una de esas fuerzas. Podemos decir, por ejemplo, que esta es la fuerza 1, que esta es la fuerza 2, que esta es la fuerza 3 y que esta es la fuerza 4, y que cada una de ellas dice que equivale a 10 newtons. Como cada una de ellas equivale a 10 newtons, necesitamos calcular la sumatoria de las fuerzas. Para calcular la sumatoria de las fuerzas, yo tengo que saber a dónde se dirigen. Como estas dos fuerzas se dirigen hacia la derecha, ellas tienen que ir positivas. Entonces ahí yo sumaría la fuerza 1 más la fuerza 2, porque ellas se dirigen a la derecha. Veamos que la fuerza 3 se dirige hacia la izquierda. Entonces, como la fuerza 3 se dirige hacia la izquierda, vamos a colocarla negativa. Eso va a ser siempre de esa manera. Y veamos que la fuerza 4, alguien está empujando este bloque hacia la derecha. Como son vectores, entonces va a ir positiva. Entonces vamos a sumar la fuerza 4. De esa manera tendríamos entonces la sumatoria de las fuerzas de este bloque. Entonces las que van para la derecha van a ir positivas y las que van para la izquierda van a ir negativas. ¿Cómo me quedaría la sumatoria de esas fuerzas? Me quedaría 10 más 10 menos 10 más 10. Y colocamos el resultado de las fuerzas. Aquí estas dos da 0, entonces aquí me da 20 newtons el valor de la fuerza
de la sumatoria de las fuerzas, ¿verdad? Ahora sí, me están diciendo que debo de calcular la aceleración. Para calcular la aceleración, tengo que utilizar la fórmula masa por aceleración, sabiendo que las fuerzas me dieron 20 newtons, dicen que la masa del objeto es de 10 kilogramos y me están preguntando por la aceleración. Entonces lo que yo tengo que hacer es pasar estos 10 a dividir para poder despejar la aceleración. Recordemos que todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces 20 dividido entre 10 y me va a dar la aceleración, que sería 2 metros por segundos al cuadrado. Ese sería el valor de la aceleración en el bloque 1, ¿verdad? Y así se resolverían cada uno de los ejercicios que vienen acá, ¿verdad? Igual cuando en este caso, por ejemplo, en el segundo bloque, vean que las dos fuerzas van para arriba, entonces cuando van para arriba irían positivas, cuando va para abajo iría negativa. En este caso, vean que cada una de las fuerzas están distribuidas de la misma manera. Aquí daría 0 la aceleración y ustedes pueden demostrarlo. Después cuando hagan todos los cálculos se van a dar cuenta que la aceleración va a ser de 0 porque vean que está de manera equitativa distribuida las fuerzas en este bloque en situaciones distintas, ¿verdad? Aquí hacia la derecha, aquí hacia arriba, hacia abajo y después hacia la izquierda, anulándose las fuerzas. Y luego cuando tenemos un bloque como este otro, con un ángulo de 30 grados, en este caso vamos a utilizar trigonometría. Entonces, para calcular la sumatoria de las fuerzas, tenemos que sumar esta fuerza más esta fuerza. Llamémosle a esta fuerza 1 y llamémosle a esta fuerza 2. Entonces, para calcular la sumatoria de las fuerzas sería fuerza 1 más la fuerza 2, pero vean que la fuerza 2 tiene un ángulo. Para poder calcular ese ángulo, yo utilizo coseno del ángulo. Cada vez que nos topemos con un ángulo con respecto a la horizontal, con respecto al piso, con respecto al suelo, ¿verdad? Imaginémonos que aquí está el suelo. Cuando haya un ángulo con respecto a la horizontal, vamos a utilizar coseno del ángulo, ¿ok? Entonces, vamos a calcular aquí la sumatoria de las fuerzas, que sería 10, porque cada una de ellas tiene un valor de 10, más, porque ambas van para la derecha, ¿verdad? Entonces van positivas, 10 coseno de 30, ¿ok? Así nos quedaría. ¿Por qué 10 coseno de 30? Porque vean que esta fuerza equivale a 10 y 30 sería el ángulo que vamos a colocar acá, ¿ok? Una vez que calculamos eso, bueno, lo tenemos que realizar en la calculadora, damos un resultado y después tenemos que calcular la aceleración porque nos están preguntando por la aceleración. Entonces ponemos 10 más coseno, vamos a colocar, me faltó aquí el 10, por coseno de 30 y cerramos. Nos tiene que quedar así, de esta manera, ¿ok? Y colocamos la tecla igual y la SD, ¿verdad? La tecla SD y eso nos da 18,66. Entonces, la fuerza resultante sería de 18,66 newtons y luego me están preguntando, ¿verdad? Ese es un problema que yo tengo que averiguar la aceleración. Entonces, para averiguar la aceleración, aplico la ley de Newton, que es masa por aceleración. Y aquí sé que la fuerza es igual a 18,66. Lo divido entre la masa, ¿verdad? Paso a dividir la masa y me quedaría la aceleración. Entonces lo divido entre 10 y eso me va a dar una aceleración de 1,86 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración. Podemos redondearlo a 1,87 porque el dígito que nos sigue es mayor a 5. Entonces, así me quedaría de esta manera el último bloque, que si ustedes observan tiene un ángulo. Ok, espero que les haya servido. Hasta luego.